En dos ocasiones, el arcángel Miguel se enfrentó a Satanás. La primera tuvo que ver con el cuerpo de Moisés. En el versículo 9 de Judas se describe un evento que no se encuentra en ninguna otra parte de la Biblia. Miguel tuvo un conflicto con Satanás sobre el cuerpo de Moisés, aunque no se especifica qué implicó exactamente eso. El versículo 9 de Judas dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Este evento se narra en Judas. No sería improbable que Satanás quisiera conocer el lugar para construir un santuario allí. De este modo, Israel podría caer en la adoración idólatra de los huesos de Moisés. Como representante angelical del pueblo de Israel, Miguel se esforzaría por preservar a la gente de este tipo de idolatría, manteniendo el lugar del entierro en secreto. Moisés fue impedido de entrar a la tierra prometida debido a su desobediencia en las aguas de Meribá Cades. Llevó a los israelitas hasta la misma frontera de Canaán y pudo vislumbrar la tierra, pero no se le permitió entrar. Al final de la vida de Moisés, Dios le permitió echar un vistazo a la tierra por la que había dejado Egipto. Moisés subió el monte Nebo, en las llanuras de Moab, hasta la cima de Pisga, y ahí terminó todo. Dios quería que volviera a casa. Moisés se entregó su espíritu. Murió de acuerdo con la palabra del Señor. Después de la muerte viene el entierro, como en el caso de Moisés, pero el versículo 6 contiene una de las declaraciones más notables sobre el gran llamado de Moisés. Deuteronomio 34, 6, y lo enterró en un valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero nadie conoce su lugar de sepultura hasta el día de hoy. Moisés es el único individuo en la Biblia que Dios personalmente enterró. ¿Lo sabías? El Señor luego escondió la tumba. ¿Qué lo motivó a hacer esto? Porque esa tumba se habría convertido en un santuario. Pero el punto crucial es este: incluso siendo un arcángel, Miguel todavía no se atrevió a reprochar al que gobierna en el reino de los demonios, y dejó todas esas reprensiones para Dios. Miguel, el arcángel, aparece en la Biblia en los libros de Daniel, Judas y Apocalipsis como un ángel guerrero que lucha en combates espirituales. La palabra arcángel significa ángel de la más alta jerarquía. La mayoría de los ángeles en la Biblia se describen como mensajeros, mientras que Miguel se representa en los 3 libros como contendiendo, resistiendo o enfrentando a espíritus malignos y principados. Miguel es el nombre del arcángel. Este nombre plantea la pregunta: ¿quién es comparable a Dios? Miguel nos es presentado por el profeta Daniel. Miguel se negó a hacer juicios de manera presuntuosa. En su lugar, simplemente anunció la reprensión del Señor. Esta reprensión utiliza un lenguaje idéntico al encontrado en Zacarías 3, 2, donde el Señor reprende a Satanás por sus acusaciones contra Josué, que era el sumo sacerdote. A pesar de poseer una autoridad significativa, Miguel sigue mostrando total sumisión al Señor. Los ángeles justos tienen una jerarquía y están sometidos a la autoridad. Al considerar cuán poderoso es Miguel, se vuelve aún más impresionante y maravillosa su sumisión a Dios. Es claro que el acto de someterse nunca tiene la intención de despojar a un individuo de sus fuerzas, propósito o valor. Incluso Miguel, el arcángel, no luchó contra el enemigo en base a su propia autoridad, sino que habló en nombre del Señor. Miguel consideró su cargo y posición con reverencia. Lucifer había sido creado como la criatura más elevada. Antes de su caída, Satanás parecía haber gozado de los privilegios más significativos jamás concedidos a una criatura. Satanás pertenece a la clase de los querubines, seres angelicales. Y estos probablemente se encuentran entre la clase más alta y el orden más elevado, llenos de sabiduría y perfección en la belleza. Las expresiones «tú tenías el sello de la perfección», lleno de sabiduría y perfecto en belleza, indican que él era el mayor de todas las criaturas. El lenguaje figurado de este verso habla de su perfección excepcional. No solo era un líder ungido, sino que también se le llamó 2 veces querubín guardián protector. Esto podría referirse a su papel como guardián, una guardia de honor y proclamador de la presencia gloriosa y santidad de Dios. Parece que estaba en la mismísima presencia de Dios, ya que caminaba entre las piedras de fuego. Perfección, esta palabra resume sus cualidades personales y morales. Tenía el sello de la perfección y era perfecto en belleza.
Era perfecto o irreprochable en sus caminos desde el día en que fue creado hasta su primer pecado. Aunque fue expulsado de su posición exaltada, Satanás mantuvo una gran dignidad. El pasaje indica que su influencia y poder se sentían. Esta es una lección que tanto usted como yo debemos aprender. Muchos cristianos aún no han aprendido a someterse incluso a Dios. Usted y yo, amigo mío, somos criaturas. Él es el Creador, que nos da a usted y a mí el derecho de cuestionar cualquier cosa que Él haga. No me malinterpreten, todos luchamos con dudas. Pero debemos reconocer que Dios es tanto el Creador como el Redentor, y Él es quien cuida de nosotros. Pero nuestro Dios es exaltado, santo, justo y recto. Él nunca comete errores. Todo lo que Él hace está correcto, así que usted y yo podemos confiar en Él. ¿Pero lo hacemos? ¿Reconocemos su autoridad? ¿Valoramos su persona? Cuando los hombres sean llamados a rendir cuentas, el Señor Jesucristo dirá: dijeron, Señor, Señor, pero no hicieron lo que yo ordené. Cada uno siguió su propio camino e hizo lo que era correcto a sus propios ojos. Esa es la imagen de la humanidad. Entonces, ¿y usted? ¿Cómo me estoy desempeñando hoy? ¿Qué ejemplo es Miguel, el arcángel, para nosotros? Sean cuales fueren los planes de Satanás, sabemos que no podrían haber sido buenos. Él roba, mata y destruye. Aunque estas estrategias no parezcan sutiles, Satanás puede hacer que incluso el robo, la muerte y la destrucción parezcan sutiles. Tiene el poder de robar la palabra de Dios del corazón de cualquiera que la escuche, preguntando, ¿acaso Dios realmente dijo? Ahora bien, según este relato, Miguel se levanta en defensa de Moisés, y con un espíritu recto y audaz, le dice a Satanás: el Señor te reprenda. Segundo, la guerra en el cielo. La guerra estalla en el cielo, con Miguel y sus ángeles de un lado, y el dragón y sus ángeles del otro. Esto sucede en medio de la tribulación. Apocalipsis 12, 7, y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon. Apocalipsis 12, 8, 9, pero no fueron lo suficientemente fuertes y no prevalecieron, y ya no se halló lugar para ellos en el cielo. Y el gran dragón fue expulsado. La antigua serpiente, llamada Diablo y Satanás, aquel que continuamente engaña y seduce a todo el mundo habitado. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El dragón es tan completamente derrotado que pierde su posición, y él y sus seguidores son lanzados a la tierra. Sin embargo, este no es su destino final. Apocalipsis 20, 1, 3, vi descender del cielo a un ángel que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Agarró al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo lanzó al abismo, lo cerró y puso un sello sobre él, para que ya no engañara a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de eso, es necesario que sea liberado por un corto tiempo. Apocalipsis 8 y 10, y el diablo, que los engañaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por toda la eternidad. Observes el relato de Juan sobre él, el gran dragón, la antigua serpiente, el diablo, Satanás, aquel que engaña a todo el mundo. Después de esta batalla fallida, Satanás es juzgado y atormentado para siempre, junto con la bestia y el falso profeta, que fueron lanzados al lago de fuego al comienzo de los 1000 años. Apocalipsis 12 y 10, entonces, oí una fuerte voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa ante nuestro Dios día y noche. El anuncio continúa. Los creyentes perseguidos vencieron al maligno por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. En fidelidad a él, sellaron su testimonio con su propia sangre. Apocalipsis 12, 11,12, ellos vencieron y triunfaron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra de su testimonio, ya que no amaron sus vidas y renunciaron a su fe, incluso cuando enfrentaron la muerte. Así que alegraos, oh cielos, y vosotros que habitáis en ellos, en la presencia de Dios. Pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo.
Los cielos pueden regocijarse con la partida del dragón, pero es una noticia terrible para la tierra y el mar. El diablo sabe que su tiempo es corto y ha decidido desatar su furia todo lo que pueda. Satanás no está actualmente en el infierno, aunque ciertamente está en camino. La principal forma en que Satanás ataca al pueblo de Dios es a través de la blasfemia, y él es el acusador de nuestros hermanos. Sin embargo, los creyentes tienen un abogado divino ante Dios llamado Jesucristo. 1 Juan 2, 1, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguien peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. Satanás, el adversario, puede intentar erradicar al pueblo de Dios, pero Jesucristo es el buen pastor. Juan 10 y 11, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10 y 14, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Luego, Juan ofrece una estrategia simple que los creyentes a lo largo de las edades han utilizado para superar los ataques de Satanás. Un triple plan contra los asaltos del diablo: protección, confesión y valentía. Primero, la protección de los cristianos no es otra que la sangre de Cristo derramada por sus pecados. Fuera de la sangre de Cristo, una persona permanece eternamente vulnerable a Satanás. Segundo, la confesión del cristiano es la palabra de Dios. Recordemos que la defensa exitosa de Jesús contra las tentaciones del diablo se llevó a cabo totalmente mediante el uso de la palabra de Dios. Tercero, la valentía del cristiano se manifiesta al amar a Jesús más que a su propia vida. No amaron sus vidas hasta la muerte. Satanás nunca duerme ni se cansa en sus repetidos ataques contra el pueblo de Dios. Los cristianos que piensan que la guerra espiritual es un tema excelente para discutir, pero que no creen que esto afecta sus vidas diarias, pueden ser vulnerables a la derrota espiritual. Los buenos soldados de Jesucristo saben que Satanás recorre la tierra buscando a quien pueda devorar. Debemos estar preparados. 1 Pedro 5, 8, sed sobrios, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Miguel y las fuerzas del cielo derrotan al dragón, Satanás, y el diablo es arrojado a la tierra. Allí, enfurecido, Satanás se dispone a hacer guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y mantienen firme el testimonio acerca de Jesús. Apocalipsis 12 y 17, entonces el dragón se llenó de furia contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, manteniéndose firmes en ello. El enfrentamiento es un mal necesario que a nadie le gusta, pero debe hacerse para corregir, purificar y unificar la comunidad. Sin embargo, hay otros ángeles y la Biblia nos habla sobre sus propósitos.